Hola compañeros, nuestro equipo les va a hablar sobre el tema del Common Law, añadiendo al Common Law Derecho Inglés, Common Law Estados Unidos y Common Law Canadá. Hola, mi nombre es Jesús Pérez Alcántara y yo les hablaré sobre los antecedentes históricos del Common Law inglés. Estos antecedentes se dividían en tres etapas. La primera etapa era el periodo anglosajón. En el país habitaban hombres de la raza celta. Fueron los que desarrollaron estados tribales, que fueron conquistados por los romanos. La dominación romana duró 4 siglos. Posteriormente, Inglaterra es invadida por anglosajones, pero más que invasiones, fueron migraciones enteras de pueblos, los cuales trajeron sus instituciones y convivieron de acuerdo a sus costumbres. La impartición de la justicia se basaba en el derecho consuetudinario. La segunda etapa es desde Guillermo el Conquistador hasta el advenimiento de Tudor. En la época de Enrique II se da la creación de tribunales reales, dando lugar al sistema judicial del Common Law. Posteriormente, la primera Corte Real de Justicia fue la Exchequer, que conocía las finanzas públicas. También se creó un Common Pleas. La jurisdicción comprendía pleitos comunes o litigios civiles. Su gobierno de Enrique II fue asistido por un cuerpo colegiado, Curia Regis, integrada por sus consejeros más cercanos. La tercera y última etapa es desde la Equity a la época actual. Los tribunales reales resultaban inadecuados por su formalidad, los procedimientos eran escritos, inquisitorial y carente de jurado. La Equity llegó a ser un cuerpo de normas jurídicas paralelo al Common Law. La dinastía de Tudor inicia en 1845, practicando un absolutismo, dominó la iglesia y la vida económica. El Parlamento crea la ley de habeas corpus, garantía fundamental para la libertad individual. Este impide detenciones arbitrarias por parte del rey. En 1689 se promulga la Carta de los Derechos, junto con la Carta Magna y la Petición de Derechos. El gobierno en el derecho inglés se hace el trono por vía hereditaria según las reglas del derecho sucesorio común. La corona se transmite como una propiedad privada. Las reinas no solo son la cabeza del Estado, sino también son la cabeza del poder ejecutivo, parte del poder legislativo y son la cabeza del poder judicial. El gobierno se divide en tres: el poder legislativo, que trata sobre el Parlamento, que es un órgano bicameral compuesto por lores y la Cámara de Comunes. El segundo es el poder ejecutivo, que es la jefatura del gobierno británico y recae en el cargo del primer ministro. Y el poder judicial hace un uso frecuente de jueces sin ser abogados y tienen una participación activa. Hola, mi nombre es Herbert Jiménez Flores y yo les hablaré acerca de las fuentes del derecho inglés y los tipos de. Para empezar, comencemos a definir qué son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son los distintos elementos que surgen de las profundidades de la vida social para aparecer en la vida del derecho y darle su verdadero sentido. Antes que nada, cabe mencionar que el derecho inglés es mayoritariamente jurisprudencial, debido a que las normas hacen más normas, es decir, hacen o establecen más normas de acuerdo con el Parlamento. Con respecto a nuestra autora Consuelo Sirvent, nos menciona los tipos de fuentes de derecho inglés, que son principalmente el procedente, la legislación, la costumbre, la razón y la doctrina. Empezando a definir qué es el procedente, son las decisiones de casos análogos al examinado. Contiene el derecho vigente de manera no codificada. Los procedentes se fueron utilizando para resolver casos similares, y cuando no existía un procedente, se acudía a la costumbre. En relación con la legislación, el poder soberano para establecer leyes reposa en el Parlamento, siendo el único órgano capaz de promulgar, revocar o alterar leyes.
En Inglaterra no existe una constitución escrita. A lo que se refieren los ingleses al hablar de constitución se refiere a un conjunto de documentos donde se respaldan sus derechos fundamentales. Dichos documentos son la Carta Magna Libertatum, The Petition of Right, Petición de los Derechos, Garantías y de los Ciudadanos y Declaración de los Derechos. La costumbre. La costumbre se convierte en procedente al abandonarse el antiguo derecho constitucional, costumbre, y tiene un papel de poca importancia. La costumbre no se considera jurídicamente obligatoria si no reúne los siguientes requisitos. 1. Debe existir ininterrumpidamente durante un largo tiempo. 2. Debe existir por consentimiento común y no por el uso de la fuerza. 3. Tiene que ser consistente con otras costumbres. 4. Debe ser aceptada como obligatoria. 5. Debe tener importancia significativa. Y 6. Debe ser razonable. Ahora, al hablar de la razón, es una fuente subsidiaria del derecho, pero a la vez inagotable, destinada a llenar lagunas legales no provistas en algunas fuentes del derecho. La razón es buscar la solución más razonable a un litigio, cuando no existe en materia procedente o costumbre obligatoria, y ante todo buscar la solución más armónica con las normas jurídicas existentes. Al hablar de la doctrina, hablamos de un tribunal que, no pudiendo localizar un precedente adecuado a un caso, puede remitirse a los libros legales para guiarse. Un tribunal es el conjunto de las opiniones de los jurisconsultos o estudiosos del derecho. No es ley, pero es invocada por parte de los jueces para avalar sus pretensiones y también las consultas de los jueces para fundamentar la sentencia. Hola, mi nombre es Lisbeth Murrieta Román de la licenciatura en Derecho. Esta ocasión hablaré de la familia Common Law, Estados Muestra, Canadá. Primero que nada, hablaré de la jefatura de gobierno. El primer ministro de Canadá es el jefe de gobierno canadiense y es generalmente el líder del partido político mayoritario de la Cámara de los Comunes de Canadá. Otro punto es la jefatura de Estado. De acuerdo con la Constitución canadiense, la reina de Inglaterra es el jefe de Estado de Canadá, pero su representante, el gobernador general, es autorizado para ejercer bajo el consejo de sus ministros canadienses todas las facultades y autoridades que su majestad respecto a Canadá. Otro punto que podemos observar es el Poder Judicial. El Poder Judicial es establecido en dos, en cortes federales y provinciales. En este poder actúa independientemente del Parlamento. Por consiguiente, los gobiernos provinciales quiere decir que operen bajo un sistema parlamentista, similar al gobierno federal, por el primer ministro escogido de la misma manera en el primer ministro de Canadá. Por último, tenemos el derecho civil del Quebec. El Código Civil del Quebec es el texto legal que establece la normatividad civil en Quebec, provincia de Canadá. Lo que hace notable es que para su elaboración se pidieron opiniones a los civilistas más importantes del mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Romero Cervantes y ahora yo les estaré explicando el último de los estados muestra de la familia del Common Law y nos referimos al país de Canadá. Primero que nada tenemos que conocer sus antecedentes históricos. Las primeras personas en llegar a Canadá fueron de origen escandinavo. Se dice que quien descubrió este país fue Juan Cabot. Era un marinero italiano al servicio de Inglaterra. El significado de Canadá se dice que es cabaña o poblado. Las personas que colonizaron a este país fueron de origen francés. Al comienzo
el país estaba bajo el dominio de Inglaterra en el documento conocido como el Estatuto de la América del Norte Británica. Se reconoce la autonomía de Canadá y se estableció como forma de Estado la federación. También se estableció el uso oficial del inglés y del francés, así como el reparto de poderes entre el gobierno federal y las provincias. En el año de 1926, la Conferencia Imperial reconoció la independencia de Canadá dentro del Commonwealth, reafirmada en el Estatuto de Westminster en el año de 1931. Bueno, lo siguiente es el constitucionalismo canadiense. La Constitución de Canadá ha sido la misma desde el año de 1867. Se le han añadido adiciones importantes como los procedimientos para corregir la Constitución. También se le agregó una Carta de Derechos y Libertades. Se le agregaron las resoluciones referentes al respeto hacia el pluralismo lingüístico, así como los derechos de los pobladores indígenas. ¿Qué forma de gobierno tiene Canadá? Bueno, la forma de gobierno en Canadá es una monarquía constitucional. A su vez se trata de un estado federal independiente, que es miembro de la Comunidad Británica, conocida como Commonwealth, que se reconoce como soberana a Isabel II de Inglaterra. ¿Qué es el parlamentismo? El Parlamento en Canadá reside en el poder legislativo. Este se encuentra formado por la Reina de Inglaterra, por una Cámara Alta, que es el Senado, y una Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes de Canadá. Estados muestra. Estados Unidos. El constitucionalismo. La Constitución Federal se promulgó en el año 1787 y se adoptó en 1789. La Constitución de los Estados Unidos es un instrumento básico para gobernar y es la ley suprema de ese país. Es una constitución que se ha ido modificando, pero su estructura y esencia permanece. Federalismo. Las leyes en el Congreso están creadas y están sustentadas en la Constitución estadounidense. Las leyes federales de Estados Unidos se aplican en el país, en cada estado y en cada ciudad. El federalismo se refiere a que algunos órganos de gobierno no están entregados al gobierno federal. Entonces, se reservan a los estados y a los pueblos que sí los utilicen, es decir, los ciudadanos se encuentran diariamente con diferentes niveles de gobierno y de distintas maneras. Forma de gobierno. De acuerdo a Sirvet, Estados Unidos es una república federal democrática, con un régimen presidencialista. El gobierno se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales son independientes y mantienen el equilibrio de poder. Poder ejecutivo y presidencialismo. La Constitución estadounidense establece en su artículo 11, sección primera, que el poder ejecutivo recae sobre un presidente, el cual desempeñará su cargo junto con un vicepresidente. Para poder ser presidente en los Estados Unidos, se necesita ser ciudadano estadounidense, nacido en ese país, tener por lo menos 35 años el día de la elección y 14 años de residir en el país. El presidente dura 4 años en el cargo y puede ser reelegido una sola vez. Poder legislativo. En la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo primero, otorga el poder legislativo a un Congreso formado por 2 cámaras: la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. La Cámara de Senadores se integra por 100 miembros, 2 por cada estado. Dura el cargo
6 años y cada 2 años una tercera parte es renovada por la elección. La Cámara de Representantes tiene 437 miembros. Debe tener por lo menos 25 años de edad y 7 de ser ciudadano estadounidense. Poder Judicial. La Constitución, en el artículo 111, sección primera, establece que el Poder Judicial de Estados Unidos reposará en una Corte Suprema y en tribunales menores, los cuales serán ordenados por el Congreso. Los tribunales son la Cámara Suprema de Justicia, los tribunales de circuito de apelación y los juzgados de distrito. Los gobiernos locales. La Constitución de cada uno de los estados dispone la forma de establecer las entidades locales de gobierno. En todos los estados, esas entidades locales incluyen condados y ciudades. En la mayoría de los estados tienen otro tipo de gobierno local: subdivisiones municipales, distritos escolares, distritos de conservación, ayuntamientos y de transporte. Tienen autoridad reguladora, administrativa o tributaria, según el estado. La profesión jurídica. Para ser abogado en Estados Unidos, se requiere que la persona tenga un título o grado profesional en una carrera en artes o en ciencias, para después hacer un examen y ser admitido en una de las escuelas de derecho. La carrera dura 6 meses aproximadamente. Las escuelas de mayor prestigio son miembros de la Association of American Law School y tienen la aprobación de American Bar Association. El derecho se enseña en las universidades mediante el método. Fuentes del derecho. Podemos entender como fuente del derecho a aquellos actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce capacidad para crear derecho y que nos pueden servir para ordenar y sistematizar procedimientos y disposiciones que producen normas. En el caso del common law, podemos reconocer como fuentes del derecho a los precedentes, que fueron utilizados para resolver casos similares. Contienen derecho vigente no codificado que obliga a los jueces posteriores a observarlos de manera obligatoria. La legislación es el poder soberano para establecer leyes, reposa en el Parlamento, siendo el único órgano capaz de promulgar, revocar o alterar leyes. La costumbre. Se convirtieron en precedentes al abandonarse en el antiguo derecho consuetudinario. Y la doctrina, que es el conjunto de principios hechos por los jurisperitos que son el resultado de sus estudios en el derecho positivo y de las normas jurídicas. Derecho legislativo. El derecho legislativo es otra fuente del derecho de Estados Unidos llamado Statute Law. Se integra por normas aprobadas por el Congreso, las legislaturas estatales y los consejos de ciudadanos, ciudades y condados, en el ámbito federal, estatal y local respectivamente. Más en caso de sufrir un conflicto en su aplicación, el derecho legislado se somete a la revisión e interpretación del Poder Judicial. Derecho reglamentado. El derecho reglamentado es aquel que ocupa de problemas económicos, sociales y que requieren mucha especialización y recursos técnicos. Las reglas acerca de la administración de justicia, el procedimiento y la prueba, así como las relativas a la ejecución de las decisiones judiciales, tienen un interés igual e incluso superior a las reglas legislativas al derecho sustantivo. El derecho inglés, como tal, es un derecho no escrito. No es reglado, es decir, no tiene una regla definitiva. Este sistema se implanta directamente sobre la costumbre general y se interpreta como la obligatoriedad del precedente. El derecho civil en Luisiana. El derecho civil en Luisiana se adaptó en el año 1808 con el primer Código Civil de Napoleón, un proyecto más largo y explicativo que el Código Final y que por esa razón convenía más a una región poco intelectual como lo era Luisiana. En 1825 y 1870 este código recibió enmiendas, pero conservó su espíritu francés, de manera que Luisiana tiene un sistema híbrido.